sábado. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática y Culto Online. Quiero agradecer a todos los departamentos que han hecho posible que podamos llegar a cada hogar en estos días en los que no nos podemos abrazar ni estar juntos. Quiero pediros que inclinéis vuestros rostros para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque a pesar de todo lo que está pasando, Señor, no podemos asistir a la iglesia, pero en cada hogar hay una iglesia, Señor. En cada hogar se pronuncia tu nombre, Señor. En cada hogar se pide que tú derrames tu Espíritu Santo. En cada hogar se pide que pronto acabe esto para que podamos reunirnos. Te pedimos por los enfermos también, Señor, para que tú estés con ellos. También te pedimos, Señor, por el Espíritu Santo, para que tú derrames y te llenes nuestras lámparas, Señor, para que cuando todo esto pase, Señor, podamos evangelizar a todas las personas que te necesitan, Señor. Bendice a cada una de las personas mayores que están solas, que tú estés con ellas, que les des aliento, Señor, que estas palabras, que este programa, Señor, puedan ayudar en este día de sábado a acercarse más a ti. Bendice, Señor, el mensaje que tienes para hoy, que es por tu Hijo amado que te lo pido, Padre. Amén. Feliz sábado a todos. En esta mañana os traigo el misionero, que se titula Entre demonios y suicidios. Elena se encontraba en su habitación con unos amigos, Anneli y Timo. Ellos estaban teniendo un estudio bíblico como cada semana. En ese momento Elena siente la necesidad de querer orar. Entonces se arrodillan en el suelo y se ponen a orar. Y justo en el momento de la oración irrumpe en la habitación una figura oscura e intenta coger a su amiga Anneli. Y cuando Timo y Elena ven lo que está sucediendo, se ponen a orar con más fuerza. Y cuando están orando, una luz luminosa irrumpe en la habitación y desecha a la luz oscura, a la figura oscura. La figura oscura vuelve a intentar entrar, pero no lo logra. Poco rato después de seguir orando, todo se calma. Y cuando todo se calma, los tres amigos detallan lo sucedido. Lena describe el intercambio entre las figuras oscuras y blancas. Timo no pudo ver nada porque con el susto que tenía en el cuerpo solo podía enfocarse a mirar el suelo. Y Anneli, que estaba tan asustada que prefirió no hablar del tema. Más tarde se enteraron que al mismo tiempo que esto estaba pasando, hubo un suicidio en la zona. Al saber todo esto, Anneli confiesa de que en el pasado ella había jugado con el espiritismo, pero de que en ese momento ella ya conocía a Dios y sabía que Dios era más fuerte, pero los espíritus no la dejaban de molestar, hasta que ella finalmente se bautizó. En cuanto a Timo, era la primera vez que experimentaba él en carne propia el conflicto que existe entre Dios y el enemigo. Una noche él despierta y la figura oscura siente una figura oscura en su habitación. No la puede ver, pero él la siente y la oye y le dice que no se bautice. Se quedó un poco asombrado por aquello. Al día siguiente él se enteró de que un suicidio había ocurrido por su zona. Él, que en ese momento estudiaba ingeniería informática, se estaba preparando para ser bautizado. Y el enemigo, pues, obviamente no quería que eso pasara. Tiempo después, Timo se convierte en pastor adventista, aunque sus experiencias con lo paranormal y los sucesos nunca dejaron de suceder. Una noche, él y varios pastores se suben a un barco para ir a una conferencia de pastores en Suecia. Esa noche, Timo, por lo que sea, no logra conseguir el sueño. Entonces siente la necesidad nuevamente de orar. Luego escucha, antes de orar, una sonrisa como demoníaca, una sonrisa indescriptible, él cuenta. Entonces él sabía que algo malo estaba por suceder y se pone a orar durante 2 horas. A la mañana siguiente,
El pastor mayor se le acerca a Timo y le pregunta que si se encontraba bien, porque la noche anterior él sintió que el Espíritu Santo le pidió que orara por su amigo. En ese momento que ellos estaban desayunando, se acerca otro pastor a la mesa y les cuenta que esa misma noche él no podía dormir. Sale a tomar un poco el aire y en ese momento ve a una persona que se está a punto de tirar al mar por la borda. El pastor decide convencerla, entonces se pone a hablar con ella y logra que este muchacho pues no se suicidara. Timo ahora tiene 45 años y es director de comunicaciones de la Iglesia Adventista de Finlandia. Considera los 3 sucesos de suicidio y lo paranormal como evidencias entre el gran conflicto entre Dios y el enemigo. Es algo muy real y que ocurre mucho a nuestro alrededor. Y aunque sabemos que Dios ganó la batalla, no debemos de dudar de que Él nos protege. Y debemos estar mucho más unidos en estos momentos para poder proteger a nuestro prójimo. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Feliz sábado. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¡Feliz sábado! Pues esta mañana me ha tocado a mí la historia y lleva por título La distancia del corazón. La historia trata de un niño que se llama Juanito. Es un niño que siempre estaba muy alegre, siempre tenía buenas notas, se portaba bien con sus padres, siempre hacía lo posible para llevarse bien con todos y ser un niño alegre. Un día de repente el niño empezó a tener cambios, las notas le bajaban, no jugaba con los niños, siempre estaba apartado de todos los demás. Entonces un día su profesor, notando estos cambios, decidió preguntarle qué era lo que le sucedía. Y Juanito le dijo: profesor, es que mis padres llevan un tiempo que se pelean, se gritan, levantan la voz y yo me siento ignorado. Entonces, claro, Juanito estaba triste por todo ello. Entonces, claro, el profesor le dice: Juanito, te voy a contar una historia. Resulta de que había un maestro y un niño, como tú, que le hizo la misma pregunta a su maestro. Y le dijo: ¿por qué chillaban la gente? ¿Por qué se levantaba la voz? ¿Por qué la gente se enojaba? Y claro, el profesor le dijo: ¿sabes lo que sucede? El maestro le dijo al niño: ¿sabes lo que sucede? Que cuando cuando la gente se levanta la voz, chilla, es porque sus corazones, aquí tengo 2 corazones, ¿vale? Los corazones se distancian y al distanciarse los corazones, ¿qué sucede? Se tienen que levantar la voz para poder oírse uno al otro. Y es lo que sucede con las personas. Cuando hay problemas, los corazones a veces se distancian y entonces te pones triste, te sientes enfadado porque las cosas no te salen como te esperas. Entonces, claro, es lo que sucede, que cuando la gente se enfada, los corazones están alejados y se tienen que levantar la voz, ¿vale? Entonces, claro, y Juanito escuchaba la historia que le contaba el maestro y claro, dice: pues es lo que está pasando con mis padres. Mis padres tienen los corazones distanciados y lo que está sucediendo es que por eso se están chillando. Vale, profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Y claro, y el profesor le dice: no te preocupes, Juanito, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a los papás y le vamos a explicar lo que está sucediendo y cómo te estás sintiendo tú, para que ellos también lo sepan y ellos puedan, porque yo sé que los papás te quieren mucho, entonces si ellos saben de que te pone triste toda esta situación y cuando ellos chillan, pues a lo mejor deciden cambiar. Entonces, claro, llamaron a los papás, vino la mamá y el papá de Juanito y el maestro le dijo lo que estaba pasando. Y claro, los papás se sintieron tristes, muy tristes, porque no se daban cuenta que Juanito le estaba afectando, había cambiado las notas, ya no quería jugar, porque claro, sentía que en su casa no era feliz. ¿Y qué sucedió? Que la madre le pidió perdón, los papás le pidieron perdón a Juanito y le dijeron que eso no iba a volver a pasar. Y que si alguna vez volviera a pasar, entonces que lo iban a remediar. Y que dijo Juanito: no te preocupes, papá, el secreto ya sé cuál es.
El papá le dice, ¿cuál es el secreto, Juanito? Papá, que los corazones del de mamá y el de papá, el tuyo y el de mamá, tienen que estar juntitos. Y entonces, ¿cómo se puede tener los corazones juntitos? Pues diciendo cosas bonitas, pidiendo las cosas con una voz bajita, porque cuando los corazones están pegados, tan juntitos, no hace falta chillar. Se habla con susurros, con cariño, ¿entendéis? Entonces, si los corazones están lejos, hay que levantar la voz para que se escuchen uno al otro. Pero por eso la clave está en tener los corazones juntitos. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Ayudarnos a que los corazones estén juntitos? Jesús. Jesús nos puede ayudar siempre a tener los corazones juntitos. Y cuando vea que se están distanciando, entonces le pedimos a Jesús que nos ayude orando a que los papás, incluso tú mismo, porque nosotros también nos podemos enfadar, y vosotros que sois pequeños, con vuestros hermanos, vuestros primos o algún compañero del colegio, ¿sabéis? Entonces, cuando pase eso es porque el corazón se está alejando del corazón de vuestro amigo, hermano o de la persona que estéis enfadada. Y tenéis que trabajar para que se junten. Y así pueden siempre estar contentos, o la mayoría de las veces, porque algunas veces se nos va a escapar y no va a pasar nada, pero hay que trabajar para que estén los corazones juntitos. ¿De acuerdo, chicos? Espero que os haya gustado la historia y recordar que el único que puede ayudarnos a tener los corazones juntitos es Jesús, y hay que pedirle en oración que nos ayude siempre, ¿vale? Que tengáis un feliz sábado, un besito a todos. Adiós. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Me toca a mí hoy hacer el resumen de la escuela sabática. Realmente el tema de esta semana es un tema bonito, la creación, y sin duda es una enseñanza fundamental para el mensaje y la misión del pueblo de Dios hoy. El mensaje de la creación lo encontramos en los 2 primeros capítulos del Génesis y aunque es realmente cortito, ¿verdad? Nos gustaría que estuviera mucho más enriquecido, ¿no? de muchos detalles, pero es suficiente para dar respuesta a 2 preguntas que el ser humano a lo largo de su historia se ha ido haciendo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas 2 preguntas las podemos responder a través del origen que encontramos en el Génesis, el origen del ser humano, que me ayuda a conocer a mi creador, me ayuda a conocer su carácter y también me ayuda a conocer el propósito por el que el ser humano fue creado. En el principio creó Dios. Dios creó por su palabra, creó de la nada y creó en 7 días literales. Hay quienes piensan que el tiempo fue mucho más dilatado de la creación, pero nosotros creemos que creó Dios en 7 días literales y que se ajustó a los periodos cíclicos del ser humano. Nos indica cada texto cuando finaliza cada día de la creación, y fue la tarde y la mañana, ¿verdad? Y fue el primer día, y el segundo, y el tercero, y así sucesivamente. Entre la tarde y la mañana encontramos la noche, ¿verdad? Tarde, noche y mañana nos habla de un periodo de 24 horas. Es importante pensar en que la sucesión de un día tras otro nos lleva hasta el momento álgido de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y me encanta porque el primer día que hombre y mujer pasan juntos, el primer día que pasan juntos con su creador es el sábado. El sábado, ese día que según Génesis 2, Dios bendice, santifica y reposa. ¿Para qué reposa el Señor? Santifica ese día, lo aparta, le da esa exclusividad de que sea un día especial para encontrarse con el elemento protagonista de su creación, el ser humano. Es un día donde el ser humano tiene la oportunidad de conocer mejor a su creador, de conocerlo y amarlo. Sin duda alguna, tanto el sábado como el matrimonio son las 2 instituciones que nos llegan hasta nuestros días y son instituciones que nos hablan fundamentalmente de relación. Son 2 instituciones que van a favorecer la relación, tanto con Dios como con los seres humanos. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y los crea en una unidad plural, el matrimonio, hombre y mujer.
Igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con diferentes funciones, sí, pero con un mismo propósito, con un mismo pensar, así crea Dios al ser humano. Lo crea además con la capacidad de crecer y multiplicarse. Crecer no solamente físicamente, que por supuesto, sino también mental y espiritualmente, además de la mano de su Creador. También le da la facultad de elegir. Esa facultad se la da a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, que a mí me gusta llamarle el árbol del amor o el árbol de la libertad, porque es un acto de amor el hecho de que Dios haga al ser humano con la capacidad de elegir amarlo o no amarlo. Desgraciadamente, el hombre y la mujer deciden desconfiar del Señor y confiar en una serpiente malévola que los engaña, y todos sabemos las consecuencias. Lo maravilloso es que Dios tiene un plan B, y antes de hablarles al ser humano, ¿no?, de las consecuencias que iba a tener el hecho de haber pecado, las consecuencias que ellos mismos habían provocado, les da la esperanza de un Salvador. Como dice Romanos, por un hombre entró el pecado en el mundo y todos somos pecadores y la muerte ha llegado a nosotros, pero por otro hombre, Jesús, nuestro Salvador, el Señor nos da la oportunidad de restaurar nuestra vida y de volver a encontrarnos en la misma situación que nos encontrábamos en el Edén, libres de todo pecado, dolor y muerte. Sin duda, el diablo ha desvirtuado la adoración a Dios, eliminando el sábado, haciendo que la cristiandad, la gran mayoría, adore otro día diferente que no sea el sábado. Ha desvirtuado el matrimonio, llegando a ser muchas veces incluso una maldición, pero aún así, y a pesar de todo eso, hay muchas personas que todavía seguimos adorando al Señor en espíritu y en verdad. Muchas personas seguimos adorando al Señor en el sábado. Muchas personas creemos que la familia, y lo vemos, ¿no?, que nuestras sociedades, ese sustrato, esa base de las sociedades son la familia, son los matrimonios, tal y como el Señor lo había previsto. Todavía hoy permanece. Así que yo te invito a que disfrutes del sábado, de este sábado, que lo disfrutes adorando al Señor y que disfrutes cada día de la semana. En nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras también podemos adorar al Señor. Hagámoslo y disfrutemos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Disfrutemos de su creación y de nuestro Creador. Que tengas un feliz sábado. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes.
pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Buenos días a todos y buen sábado. Bien, el profeta Samuel no sabía lo que se le venía encima, no se lo esperaba. Los ancianos de Israel acuden a Ramá porque allí van a tener un encuentro con el profeta. Así que los ancianos comienzan la conversación en realidad destacando lo obvio. Dice el texto, nos encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, tú has envejecido. Bueno, los ancianos no buscan ofender al profeta. Es que es verdad, Samuel está mayor. Fijaos el texto en el capítulo 8, así es como comienza el versículo 1, cuando Samuel envejeció.
Es decir, los ancianos quieren hablar con Samuel de futuro. Y futuro es precisamente lo que ya no le queda al profeta por causa de su edad. Así que los ancianos continúan con su planteamiento y dicen al profeta, seguimos en el mismo versículo 5 de antes, tus hijos no van por tus caminos. Bien, esta afirmación hay que explicarla, así que para eso vamos a volver al versículo 1. Dice, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y en el versículo 2 se nos dice que eran jueces en Beersheba. Bien, Samuel ya tiene una edad y no se puede dedicar a hacer lo que había hecho durante tantos años, que era recorrerse el país arriba, abajo, así que piensa algo que puede aliviarle, que puede ayudarle a atender mejor a la nación, y es dejando a sus hijos en el sur del país como jueces, como administradores de esos territorios. Bien, tenemos que tener en cuenta que el profeta sigue siendo Samuel, así que él va a estar por encima de sus hijos en lo que a autoridad se refiere. Desafortunadamente, los hijos de Samuel, nos dice el texto, que no estuvieron a la altura de su padre, así que vamos a leer el versículo 3, lo vamos a leer en versión Nueva Biblia Española. Pero no se comportaban como el padre, atentos solo al provecho propio, aceptaban sobornos y juzgaban contra justicia. Es decir, que los líderes de Israel están preocupados por el futuro del país porque, claro, ellos razonan de la siguiente manera. Si cuando fallezca Samuel, sus hijos siguen siendo los responsables del sur del país, pues se van a creer con algún derecho para heredar la labor de su padre. Y eso los líderes con buen criterio entendían que iba a ser perjudicial, algo bastante negativo para la salud del país. Así que los ancianos le proponen una solución al profeta, dice el texto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Pero vamos a ver, un momento. Israel ya tenía un rey. Ese rey era Dios, porque Israel era una teocracia. Dios había estado gobernando a sus ciudadanos, a sus hijos, a su nación, pues con los patriarcas, con los jueces, con los profetas. Por eso Samuel reacciona de la siguiente manera. A él evidentemente no le gusta lo que oye. Leemos en el versículo 6, desagradó a Samuel que le dijeran, danos rey que nos gobierne, y Samuel oró a Dios. Es decir, Samuel se siente despreciado por la propuesta que hacen los ancianos. Y no olvidemos que estos ancianos ejercen como portavoces del pueblo. El pueblo, Israel, se había cansado de ser diferente a los demás. Querer ser como el resto de las naciones, eso es lo que querían. Y eso es lo que solicitaban al profeta, ser como los demás. Querían a alguien de carne y hueso que los dirigiera. Querían a alguien que pudiera liderar las huestes militares contra sus enemigos. Querían a alguien que les gobernara como se gobernaba en los países alrededor de Israel. Por eso el desprecio no es al profeta Samuel, evidentemente. El desprecio es para Dios, porque Israel no quiere seguir viviendo como Dios les pide, como Dios les propone, aunque sea para su propio bien. Así que esta es la respuesta que Dios da a su profeta. La leemos en el versículo 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Vamos a ver. Que Samuel está mayor y que los hijos de Samuel no están a la altura de su padre, aunque eso es cierto, sí es cierto, en realidad no son nada más que excusas. Ese es el problema. ¿Cuál era el problema? De fondo, que Israel se avergonzaba de su Dios. Se avergonzaban de ser distintos a las naciones que les rodeaban. Ellos querían ser como los demás. A los ancianos les preocupaba
por encima de todo, salvaguardar su propia imagen al mismo tiempo que hacían lo que querían. Pero claro, se olvidaron de que Dios lee nuestros corazones y Dios lee nuestras motivaciones, incluso las más profundas. Samuel fue a casa de Isaí a ungir al que sería el siguiente rey de Israel. Pero claro, Dios no le dice quién va a ser el siguiente rey, lo que significa que cada hijo de Isaí va a tener que presentarse al profeta uno detrás de otro hasta que Samuel diga, este es. Dice el texto que el primero, evidentemente, en presentarse ante el profeta es el primogénito. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, Samuel vio a Esiab y pensó, de cierto ante el Señor está el ungido. Esto es lo que el profeta piensa, pero fijaos lo que dice el siguiente versículo. Pero el Señor respondió a Samuel, no mires su aspecto, ni su gran altura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Los ancianos querían salirse con la suya, pero querían mantener las apariencias de santidad. Querían que su imagen no quedara perjudicada porque querían quitarse a Dios de encima y poner a un rey. El joven David, pues era poca cosa dentro de la familia, era el más pequeño, era el que cuidaba a los animales, a las ovejas. Pero Dios conocía su corazón. Él sería el siguiente rey de Israel. Os animo a que seamos cristianos sinceros, que seamos cristianos honestos. Os animo a que tratemos de ser genuinos con nuestra forma de vivir el Evangelio, tal y como se entiende en el texto bíblico. Os animo a que seamos hombres y mujeres alejados de toda falsedad, alejados de toda hipocresía. Y concluimos con un texto que encontramos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que así sea. Amén. Si os parece, vamos a terminar con una oración. Buen Padre que estás en los cielos. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser cristianos honestos, sinceros. Aleja de nosotros, Señor, toda hipocresía. Ayúdanos a depender cada día de ti, simplemente porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas, fruto del agradecimiento además que tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.